Ya estoy grabando de nuevo. Por favor, Cristina, adelante. No, que por lo menos desde la antropología habían ciertas afirmaciones que decía la autora que sí podían ser bastante problemáticas, Adelante. en el sentido de que ella al menos optaba al puro final de su prólogo por una unificación casi, digamos, del mundo a través de un conocimiento unificado. Y también decía un poco que, bueno, no lo decía de una manera tan libre o gratuita de decir ojalá todos hagamos filosofía, pero se sentía un poco como si el deseo fuese justamente ese. Y em, se me ocurren mil y un maneras en las que podríamos decir que otras personas y otros grupos sociales hacen filosofía sin que necesariamente ellos ni ellas le llamen filosofía y que además tenga repercusiones muchísimo más prácticas. Y pienso un poco, por ejemplo, en las sociedades del este de Asia, como Japón, China, Corea, en donde el confucianismo era sumamente práctico, no necesariamente, mm, aunque habían algunos que podían tener acceso a ciertos documentos, la práctica estaba plasmada en lo político. Entonces, siempre he tenido como esta roncha de que me parece a mí que hay cierta pretensión por parte de la filosofía occidental de querer abrazar otros tipos de pensamientos y llamarlos filosofía como para intentar darles un valor, cuando en realidad y quizás esa es una forma de decirles justamente a esos tipos de pensamientos que no son tan válidos como la filosofía misma. Comprendo. Mm, por eso que no le llame quizás a la filosofía oriental filosofía, sino que le llame pensamiento oriental, porque me parece que se construye de una manera distinta y quizás esa pretensión de mantener a lo largo de la historia la filosofía sí me parece un esfuerzo muy grande y conceptualmente no me parece equiparable, por ejemplo, con el fenómeno de la música, eh, por el simple hecho de que en distintas zonas lingüísticas se puede encontrar, digamos, un equivalente conceptual a la música. Con la filosofía no tanto. Ujú. Entonces, esa sería como mi principal preocupación con el texto de la autora. Ok. Sí, vamos a ver, uno no encuentra, y yo creo que esta es una discusión, de repente, de repente significa algo muy peculiar en filosofía, en el sentido de que uno no se encuentra a los antropólogos haciendo invitaciones a que todo mundo debería hacer antropología, por ejemplo. O, no sé, todos deberíamos hacer trabajo social. Me explico, o sea, de repente es una cuestión también peculiar de nuestro oficio, independientemente de si uno lo hace, pero que el mismo tipo de reflexión posibilite que alguien, que recurrentemente esto se le ocurra a nuestros colegas, digamos, a quienes hacen filosofía. Sí, eso me parece que está bien señalado. Por ejemplo, yo, digamos, yo soy uno de quienes, yo no creo, o sea, yo creo que la filosofía se debe diferenciar, por ejemplo, incluso del pensamiento originario de los lugares. Por ejemplo, el pensamiento originario de las culturas que estaban aquí antes de que llegaran los europeos o de los asiáticos. El Ujú. problema es que, y quiero hacer otra aclaración, porque cuando uno dice eso, la gente piensa que es que uno está viendo esos otros conocimientos de manera condescendiente. Y no es el caso, por lo menos no es el caso en Consanchitos, por ejemplo. Yo considero que no identificar a estos otros pensamientos con filosofía no es necesariamente hacerles un favor y que no hay que hacerlo, y que no hay que hacerlo. Muchas veces incluso yo creo que el problema es que la filosofía en Ujú. la que yo me formé por lo menos, y en la que se hace, que se llama occidental, muchas veces nuestras herramientas no son suficientes para interpretar ese otro pensamiento, ¿verdad? Y yo creo que son irreductibles entre sí.
y no veo que sea un problema no Sí. llamarle filosofía. Entonces, en ese sentido, y yo creo que Ujú. va muy en continuidad también con la preocupación de Rowling. Si todos hacemos filosofía, entonces, ¿cuál es el valor de la formación específica? ¿Ya? Y también el problema es que entonces tampoco la filosofía tendría que tener ese valor unificador. Bueno, sí, es de recibo. Ahora, vos lo dijiste de una manera que me llama mucho la atención y que me parece interesante de comentar de la siguiente manera. Vos decías, incluso hay gente que está haciendo filosofía sin tener el conocimiento de filosofía. Vos lo dijiste en algún momento. De repente, lo que hay que potenciar o lo que sí se puede potenciar son las actitudes que en nuestro caso enriquecen lo filosófico, sin que sean actitudes que solo sean relacionables con lo filosófico. Por ejemplo, en estos otros ámbitos de ambiente, perdón, de conocimiento, hay un tipo de conocimiento, hay un tipo de preocuparse que ya es de suyo reflexivo. ¿Ve? Ya ahí hay una diferencia. Ya hay un preocuparse, un preguntarse por el mundo con herramientas distintas y con respuestas distintas. Pero esa actitud de preguntarse sí parece ser una constante. Porque entonces, ven, no es que reflexionar y preguntarse sea lo filosófico, pero sí es su condición de posibilidad, así como posibilita otras cosas. Y por eso, de nuevo, respondiéndote a vos, le respondo a Raudin y a Marco, en el sentido de que no es reflexionar lo que garantiza que un contenido sea filosófico, pero sí sería bueno que todo el mundo lo haga. En ese sentido, podríamos atemperar en ese sentido entonces la invitación de Garcés. Vamos, y tampoco es que me interesa defender a Garcés, o sea, tampoco es que aquí estamos generando club de fans de ninguna autora. No, no, simplemente vean que lo interesante acá es, de nuevo, en relación con las preguntas que teníamos en la lámina anterior, ¿con qué tiene que ver la filosofía? ¿Qué significa hacer filosofía para nosotros o para nosotras? ¿Y qué significa hacer filosofía en nuestro tiempo? Y yo creo que esta preocupación, vamos, cuando yo estaba analizando si poner o no la lectura de Garcés, me terminé diciendo, sí, es una lectura que vale la pena porque nos permite evidenciar este tipo de preguntas. ¿Ya? Garcés me parece, no sé si tenía estas preguntas en mente, pero por cómo resuelve el texto, me permite evidenciar lo importante que son estas preguntas. Bueno, en este caso es por la propuesta del curso también. ¿Ya? Pero sí, y ahora, los extremos de la lectura son los que uno puede atemperar. En la clase pasada también mencionaba, por ejemplo, que cuando veamos Marcuse, va a resultar, o van a ver cómo para Sanchito resulta muy interesante que, aun cuando Marcuse está hablando para una sociedad que ya no existe, o sea, para un tipo de sociedad que ya fue superado y que cambió mucho y en la cual ya no creo que haya un entorno en el mundo que se pueda reconocer, aun cuando Marcuse está enfrente de una sociedad que ya no podemos ver en ese sentido, igual nosotros podemos reflexionar a partir de lo que él propuso. ¿Por qué? Porque sigue motivando, sigue generando, sigue dando que hablar. Y la idea con Garcés es esta, ¿verdad? No necesitamos asumir sus extremos, o sea, los extremos, o sea, hasta donde ella lleva el problema. Podemos decir, no, yo no voy a llegar a afirmar eso, pero sí vean cómo, bueno, lo que me interesaba también de Garcés es esta cuestión también, de alguna manera, metodológica. ¿Cuáles son preguntas de fondo y cuáles preguntas de fondo nos permiten evidenciar también para nosotros? Sí, Cristina. Sí, 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 claro. todo bien. Pura vida. No, en ese sentido, de eso es de lo que se trata. Veamos un par de cositas más y ya para ir cerrando. Me interesa acá, ven que, de nuevo, el quehacer personal en la filosofía también es importante, porque también cuando hacemos filosofía, también somos individuos que hacen filosofía, ¿verdad? Entonces, lo interesante de la filosofía es esa posibilidad de integrarse en el quehacer de cada quien.
en el quehacer de cada quien. Vean cómo también nuestros peculiares rasgos, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestros etcétera, ¿verdad? También de alguna manera perfilan el tipo de filosofía que hacemos y que consumimos y que producimos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, acá lo interesante, algo que afirmaba Garcés, era que el que la filosofía termine siendo una fuente de acción, de praxis, para ella le daba vigencia. O sea, vamos a ver, un poco, Garcés suscribe esta idea de que si la filosofía deja de engarzarse con alguna manera de reflexionar o con alguna manera de vivir, está condenada a morir. Entonces no solo le da vigencia, sino que le da vida también, ¿verdad? Y de repente encontrar qué decir y por qué decir tiene que ver con buscar ese tipo de contenidos y con cómo uno se compromete con esos contenidos, ¿verdad? Por eso es que para ella la filosofía es irrenunciable. Es más, y lo decimos también a partir de lo que ya han señalado ustedes, debería ser irrenunciable. Por eso es que es como una invitación a que todo el mundo la haga. Bueno, el punto es, bueno, ¿por qué? Porque no está de más que todo el mundo se haga estas preguntas. Ese sería el punto. ¿Ya? Podemos revisar de nuevo, podemos revisar los alcances que tiene preguntarse y los alcances que tiene esta propuesta, por supuesto. Pero bueno, por ahí va el asunto. ¿Qué significa, de nuevo, hoy, esta cotidianidad, verdad? Vean que si ustedes leen a Séneca, que Séneca también tenía una perspectiva, los estoicos tenían una perspectiva epistemológica, tenían también mucho conocimiento de lógica y todo esto, pero en esas propuestas, generalmente, la filosofía tenía que ver con un saber vivir, ¿ya? Hoy en día a nosotros no nos interesa hacer filosofía para proponer tan siquiera que nos vamos a volver más sabios o más sabias. Es más, si alguien saliera con ese TLL, lo tacharíamos medio de desfasado, desfasada, de ridículo o ingenuo. Yo también lo haría, digamos. Sería algo de lo que hablaría por ahí. ¿Ya? Pero el punto es, ese saber vivir tiene que ver con cuáles son las preguntas que consideramos fundamentales en relación con esas formas de hacer. Vamos a ver si esto después lo retomamos también con los otros textos del curso. Vean que en este sentido, con esa irrenunciabilidad y con esa capacidad de aporte, ¿verdad? Para Garcés, para que la filosofía tenga vigencia, habrá que derivar de ella una práctica. Habrá que convertirla en acción. ¿Verdad? Ahora, el punto es sobre qué actuamos, cuál es el objeto de la acción también, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente, que la filosofía se vincula así, muy integralmente con el quehacer personal. La acción de la filosofía toma como punto de partida uno mismo, ¿verdad? Y esa es una cuestión de perspectiva también, ¿verdad? Cómo uno es condición de posibilidad para la filosofía que uno hace, que uno consume y lo que uno produce, que decíamos anteriormente. Cómo esto se relaciona con el mundo y cómo esto, de alguna manera, son las condiciones irrenunciables. De alguna manera, cuando hacíamos esta pregunta de con qué tiene que ver la filosofía, señala también el hecho de que estos elementos son los que están ahí siempre. ¿Ya? Esto, vamos a ver, parafraseemos ahora a Kant, ¿ya? De que el yo acompaña todas las representaciones. ¿Oyeron eso alguna vez? Eso está en la crítica de la razón pura. ¿Ya? Esa cuestión que tiene la reflexión de que siempre es aperceptiva. Bueno, la reflexión en filosofía también, eso también lo hace valioso desde el punto de vista ético y político. Podríamos ahora nosotros agregar, aunque Kant lo dijo en un entorno meramente epistemológico, ¿verdad? Y aquí hay algo que es interesante. Para Garcés, esa propuesta hace el mundo vivible
el mundo es vivible cuando a partir de la reflexión se le da sentido. Y eso es algo y es algo con lo que vincula Garcés esa irrenunciabilidad en última instancia. Por eso es que, en última instancia, es que esa invitación vale la pena para todo el mundo, ¿ya? Porque valdría la pena que el mundo fuera vivible para todo el mundo, ¿ya? O sea, vamos a ver, al final nosotros también vamos a discutir, cuando veamos a Adela Cortina, el problema de la porofobia y todo esto. Nosotros hoy podemos reflexionar a propósito de las condiciones terribles en las que ya está un montón de gente, que bueno, la hemos perdido de vista un poco porque la discusión de la pandemia ha sido nos ha enfocado mucho en el seguimiento sanitario, pero yo no quisiera saber, bueno, no quisiera vivir las condiciones sanitarias en las que están todos los refugiados que ya de por sí tenían un montón de problemas antes de la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos que de esa reflexión el mundo, o gracias a una reflexión, el mundo se pueda hacer vivible para todo el mundo? Y Adela Cortina, y Mariana Garcés, lo que está diciendo es que ojalá ese tipo de reflexiones hicieran vivible el mundo para todo el mundo. De repente habría que ver cuáles son las posibilidades de que eso ocurra. Pero bueno, eso está ahí. Eso está ahí también. Otra cosa, también muy de perspectiva, y es que la filosofía también genera una actitud. Deriva en una actitud. ¿Ya? Deriva en una actitud. En cómo, y un poco lo que yo decía ahora, antes, cuando participó Marco, a propósito del coaching, que a mí me parece que la filosofía, o al menos y aquí yo estoy hablando desde mi experiencia, la filosofía más bien se encargó de generarme más conflictos. Y yo no sé, de repente también es una deformación profesional, pero también por lo que aprendí en filosofía, aprendí a celebrar el conflicto, ¿verdad? O sea, aprendí a celebrar el hecho de problematizar las cosas de la manera en que se me volvieron problemáticas las cosas. Bueno, la filosofía también deriva en una actitud, ¿verdad? Que lo digan los cínicos, sino, ¿verdad? Y vamos a ver ya para ir cerrando, ya esto simplemente como cierre, ¿verdad? Aquí hay un par de variables que son importantes, que menciona Garcés, y es que la filosofía tiene que ver con un entorno de vida que se vive a partir de unos ciertos valores. ¿Cómo en ese abanico de decisiones que tenemos en la cotidianidad siempre se trae a colación y se juegan ciertos valores? Eso lo podríamos ir evidenciando a lo largo del curso. Para Garcés, la irrenunciabilidad de la filosofía tiene que ver también con que el pensamiento y la reflexión desborda los linderos de la vida. Aquí uno incluso podría decir, aquí se puso cursi, ¿ya? ¿Por qué? Porque ve esa potencia de la filosofía o del pensamiento o de la reflexión, para no caer solamente en lo filosófico, de poder trascender y sobrevivir a quienes lo piensan y a quienes lo reflexionan. Y eso es muy potente. O sea, lo cursi no le quita lo potente, ¿ya? En el sentido de que esto lo podemos encontrar desde Séneca, lo podemos encontrar en Aristóteles. Séneca incluso lo decía así, que la sabiduría, que era esa manera de saber vivir del sabio a partir de la reflexión filosófica, dice Séneca, de alguna manera lo que decía era que la sabiduría volvía inmortales a quienes la practicaban. O sea, le da, y así lo dice en la brevedad de la vida, dice que la sabiduría le permite al sabio utilizar el tiempo a su favor como un dios, ¿ya? Y algo similar es lo que está proponiendo aquí Garcés. Insisto, y también es cursi en Séneca, pero también en Séneca es potente, ¿ya? No deja de serlo, no deja de serlo uno por lo otro, digamos, ¿verdad? Y esta frase a mí me llama, esta parte me gusta por una razón. La filosofía potencia lo finito, reopera lo finito y le permite desbordar su propia finitud.
precisamente porque, y esto también la vuelve frustrante, la filosofía muchas veces se hace con pretensiones de infinitud, sino que lo digan quienes hacen, por ejemplo, ética de la libertad, quienes hacen, no sé, ética de la liberación en Sudamérica, esa pretensión esa pretensión de quebrantar los propios límites, también le da mucha potencia a una propuesta, por ejemplo, en este caso práctica. Bien, no sé si tendrán algo más que comentar.